La máquina del tiempo, por Herbert George Wells. Capítulo 2. Estimo que, en ese momento, ninguno de nosotros creía realmente en la máquina del tiempo. El hecho es que el viajero del tiempo era uno de esos hombres demasiado inteligentes para creer en ellos. Con él, uno siempre tenía la impresión de no estar viéndolo todo. Siempre se sospechaba alguna sutil reserva, alguna astucia emboscada detrás de su aparente franqueza. De haber sido Philby quien nos hubiera enseñado el modelo y explicado el asunto con las palabras del viajero, nos habríamos mostrado mucho menos escépticos, pues habríamos percibido sus motivos. Un simple carnicero podía sondear a Philby, pero en las características del viajero del tiempo había más de un rasgo caprichoso y desconfiábamos de él. Cosas que hubieran hecho famoso a un hombre menos listo en sus manos parecían embustes. Es un error hacerlo con demasiada facilidad. La gente seria que lo consideraba seriamente jamás se sentía del todo segura respecto de su conducta. De algún modo, tenía la impresión de que, con él, darle crédito a la propia perspicacia para juzgar a los demás era como adornar un cuarto de niños con objetos de fina porcelana. Por lo tanto, no creo que ninguno de nosotros haya hablado mucho de viajar en el tiempo hasta el jueves siguiente. Aunque sus extrañas potencialidades, sin duda, se nos cruzaron por la mente a la mayoría, su plausibilidad, vale decir, su incredibilidad práctica, las curiosas posibilidades de anacronismo y de absoluta confusión que permitía imaginar. En mi caso, yo estaba particularmente intrigado por el truco del modelo. Recuerdo habérselo comentado al médico, a quien encontré el viernes en el jardín botánico. Me dijo que había visto algo similar en Tubinga y destacó con insistencia el hecho de que se hubiera apagado la lámpara, pero no podía explicar cómo se hacía esa treta. El jueves siguiente volví a ir a Richmond. Supongo que era uno de los invitados más asiduos del viajero del tiempo. Llegué algo tarde y ya había 4 o 5 personas reunidas en la sala. El médico estaba parado delante del hogar, con una hoja de papel en una mano y con su reloj en la otra. Busqué al viajero con la mirada. Son las 7:30, dijo el médico. Será mejor que cenemos, creo. ¿Dónde está?, pregunté nombrando a nuestro anfitrión. Oh, usted recién llega. Es bastante raro. Ha debido retrasarse por causas ajenas a su voluntad. En esta nota me pide que empecemos a cenar a las 7, si no ha vuelto para esa hora. Dice que no lo explicará cuando venga. Es una lástima dejar que la cena se eche a perder, dijo el editor de un periódico muy conocido, y entonces el médico hizo sonar la campanilla. El psicólogo, el médico y yo éramos los únicos 3 invitados que habíamos asistido a la cena anterior. Los otros hombres eran Richardson, el mencionado editor, cierto periodista y otro individuo, un hombre de barba, callado y tímido, a quien yo no conocía y que, hasta donde pude observar, no abrió la boca en toda la velada. En la mesa hicimos algunas conjeturas acerca de la ausencia del dueño de casa, y yo sugerí, en tono jocoso, que estaría viajando en el tiempo. El editor quiso saber a qué me refería, y el psicólogo comenzó entonces una tediosa descripción de la paradoja y el truco ingeniosos que habíamos presenciado 7 días antes. Estaba en medio de su exposición cuando la puerta del corredor se abrió lenta y silenciosamente. Yo estaba mirando en esa dirección y fui el primero en advertirlo. «Hola», dije, por fin. La puerta se abrió más y allí estaba, frente a nosotros, el viajero del tiempo. Dejé escapar un grito de sorpresa. «¡Santo cielo, hombre! ¿Qué sucede?», exclamó el médico al verlo también. Todos los comensales miraron hacia la puerta. Tenía un aspecto desconcertante. Su abrigo estaba sucio y polvoriento, con las mangas manchadas de verde. Traía el cabello desordenado e incluso me pareció más gris a causa del polvo
y la suciedad, o porque efectivamente había perdido el color. Su rostro se veía espectralmente pálido, tenía un corte en el mentón, un corte casi cicatrizado, y lucía exhausto y demacrado, como por motivo de un intenso sufrimiento. Vaciló un instante en el umbral, cual si la luz lo hubiera cegado, y entró en la sala, caminando con la misma renquera que he visto en vagabundos cuyos pies están doloridos. Lo observamos en silencio, esperando a que hablara. No dijo una palabra. Se acercó con dificultad hasta la mesa y extendió una mano hacia el vino. El editor llenó una copa de champán y se la ofreció. El viajero la apuró hasta la última gota y pareció sentirse mejor. Nos miró a todos y fugazmente la sombra de su habitual sonrisa volvió a dibujársele en el rostro. ¿Qué demonios le ha ocurrido?, preguntó el médico. Nuestro anfitrión no pareció oírlo. No quiero interrumpirlos, dijo con voz un tanto entrecortada. Estoy bien. Se detuvo, tendió la copa para que le sirvieran de nuevo y la vació de un trago. Ya es suficiente, dijo. Sus ojos estaban más brillantes y asomó en sus mejillas un poco de color. Nos miró con embotada aprobación y dio después una vuelta por la sala, cálida y confortable. Voy a lavarme y a vestirme, dijo entonces como si aún le costara abrirse paso entre las palabras, y luego vendré a explicarles las cosas. Guárdenme un poco de ese cordero, me muero por comer un bocado de carne. Miró al editor, que era un invitado infrecuente, y le dio la bienvenida. El editor comenzó a hacerle una pregunta. Enseguida le contestaré, dijo el viajero del tiempo. Me siento raro. Estaré bien en un minuto. Dejó la copa y se dirigió hacia la puerta de la escalera. Reparé en su cojera y en el débil sonido de sus pisadas, y levantándome sin moverme de mi lugar, vi sus pies mientras se alejaba. Solo estaba calzado con un par de medias de ellas manchadas de sangre. La puerta se cerró a sus espaldas y estuve a punto de seguirlo, pero recordé cuánto le molestaba que se preocupasen por él. Me quedé absorto durante un minuto, quizás. Entonces oí al editor decir: extraño comportamiento de un científico famoso, siguiendo con su costumbre de pensar en titulares de prensa. Y eso atrajo mi atención nuevamente a la mesa. ¿Cuál es el juego?, dijo el periodista. Estuvo haciéndose el mendigo aficionado. No entiendo. Crucé una mirada con el psicólogo y leí en su rostro mi propia interpretación. Me imaginaba al viajero del tiempo subiendo penosamente la escalera. Creo que nadie más había advertido su renquera. El primero en recuperarse de su sorpresa fue el médico, que tocó la campanilla para que nos sirvieran un plato caliente. El viajero del tiempo detestaba dejar a los criados esperando en un rincón. El editor tomó su cuchillo y su tenedor con un gruñido. El hombre callado siguió su ejemplo y reanudamos la cena. La conversación se redujo a aisladas exclamaciones de asombro. Luego, el editor dio rienda suelta a su curiosidad. ¿Nuestro amigo aumenta sus modestos ingresos cruzando gente en un vado? ¿O tiene periodos como el de Nabucodonosor?, preguntó. Estoy seguro de que es ese asunto de la máquina del tiempo, dije yo, y retomé la descripción del psicólogo sobre nuestro encuentro anterior. Los nuevos invitados eran abiertamente incrédulos. El editor formuló objeciones. ¿Qué era eso de viajar a través del tiempo? Un hombre no se cubría de polvo revolcándose en una paradoja, ¿o sí? Después, cuando entendió la idea, recurrió a la sátira. Usaban cepillo para la ropa en el futuro. El periodista tampoco creía en nada en absoluto, y se sumó al editor en la sencilla tarea de ridiculizar todo el asunto. Ambos pertenecían a la nueva clase de periodistas compuesta por jóvenes alegres y muy irreverentes. Nuestro enviado especial ha pasado mañana, informa, estaba diciendo, o más bien gritando, el periodista. Cuando el viajero del tiempo reapareció en la sala, vestía un traje de noche común, y salvo por su aire exhausto, no quedaban rastros del cambio que me había impresionado.
Vaya, dijo el editor jocosamente, estos hombres dicen que usted anduvo viajando por la semana que viene. Cuéntenos sobre el pequeño Rosebery. ¿Quiere? ¿Cuánto pide por la nota? El viajero del tiempo se sentó en el lugar reservado para él sin decir una palabra. Sonrió serenamente como era su costumbre. ¿Dónde está mi cordero?, preguntó. Qué placer es clavar otra vez un tenedor en un pedazo de carne. La historia, exclamó el editor. Al diablo con la historia, respondió el viajero. Quiero comer algo. No diré nada hasta tener un poco de peptón en las arterias. Gracias. La sal, por favor. Una sola palabra, dije yo. ¿Estuvo viajando en el tiempo? Sí, contestó con la boca llena, asintiendo con la cabeza. Pagaría un chelín la línea por una crónica detallada, dijo el editor. El viajero empujó su copa hacia el hombre callado y la golpeó con la uña. El hombre callado, que tenía mirada tensa, reaccionó con un sobresalto y le sirvió vino. El resto de la cena transcurrió en un clima incómodo. Por mi parte, me venían a los labios preguntas incesantes y me animo a decir que a los demás les sucedía lo mismo. El periodista trató de aliviar la tensión contando anécdotas de Hetty Potter. El viajero del tiempo tenía la atención puesta en la comida y mostraba el apetito de un vagabundo. El médico fumaba un cigarrillo y observaba al viajero con los ojos entornados. El hombre callado parecía aún más incómodo que hasta entonces y bebía champán en forma constante y resuelta por puro nerviosismo. Finalmente, el viajero apartó su plato vacío y nos miró. Supongo que les debo una disculpa, dijo. Simplemente estaba muerto de hambre. He tenido una experiencia asombrosa. Extendió la mano para tomar un cigarro, al que le cortó la punta. Pero vayamos al salón de fumar. Es una historia demasiado larga para contarla entre platos grasientos. Y haciendo sonar la campanilla al pasar, lo condujo hasta la sala contigua. ¿Les habló a usted a Blank, Dash y Jones acerca de la máquina?, me preguntándose en su sillón con referencia a los nuevos invitados. Pero eso es una mera paradoja, repuso el editor. No puedo discutir esta noche. No tengo inconveniente en contarles la historia, pero no puedo discutir, dijo el viajero del tiempo. Les contaré lo que me sucedió, si quieren, pero deberán abstenerse de interrumpirme. Deseo contarlo, lo deseo profundamente. Gran parte de ello les parecerá mentira. Sin embargo, es verdad, palabra por palabra. Me hallaba en mi laboratorio a las 4 y desde entonces he vivido 8 días, días que ningún ser humano jamás ha vivido antes. Estoy rendido, pero no me retiraré a dormir hasta terminar mi relato. Después me iré a la cama, pero sin interrupciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo el editor, y los demás asentimos. Entonces el viajero del tiempo comenzó a relatar su historia, tal como aquí la reproduzco. Al principio, echado hacia atrás en el sillón, hablaba como un hombre extenuado. Después fue mostrándose más animado. Al poner por escrito su narración, siento con suma agudeza la incapacidad de la pluma y la tinta, y sobre todo mi propia incapacidad para expresarla en toda su esencia. Ustedes la leerán con suficiente atención, sin duda, pero no pueden ver el rostro blanco y sincero del narrador en el círculo de luz de aquella pequeña lámpara, ni oír el tono de su voz. No pueden saber cómo la expresión de su rostro seguía los giros que tomaba su historia. La mayoría de nosotros lo escuchábamos en penumbras, pues las velas del salón no estaban encendidas, y solo la cara del periodista y las piernas del hombre callado, de las rodillas para abajo, estaban iluminadas. Al comienzo nos mirábamos cada tanto unos a otros. Al cabo de un rato dejamos de hacerlo y solo observábamos el rostro